Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Energía Latam. A ver, hoy vamos a hablar de un problema, les diría, clave para la economía del país y, por qué no, también para tu economía. Primera pregunta, ¿cuánto deberían aumentar las tarifas de luz y gas para que no se desmorone el acuerdo que Argentina ha celebrado con el Fondo Monetario Internacional? Te proponemos desentrañar esa relación forzada entre los subsidios energéticos que crecen lamentablemente sin parar y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, que son la condición para sostener un préstamo nada más ni nada menos que de 44.000 millones de dólares. Mucha plata. Una cuestión central de este momento económico que domina también el debate político y que se ha complejizado por la suba del precio de la energía derivada de la invasión de Rusia en Ucrania, es otro de los inconvenientes. Para hacer este repaso sobre cuestiones calientes de la agenda, invitamos a un economista que es escuchado por las empresas y por los funcionarios. Nicolás Arceo va a estar esta noche con nosotros. Así arrancamos Energía Latam. Bienvenidos. No se vayan porque tenemos un programón, ya están planteados los temas, el de la importación que va a ser inexorable, el tema de las tarifas además cómo va a quedar con referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acordate que nos gusta que te comuniques con nosotros a través de nuestro WhatsApp 54 911 3122 4168. Señora Gledys Candelaresi, bienvenida, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, bueno, muy bien. Voy a presentar a nuestro invitado, Nicolás Arceo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Por estar aquí. A ver, Nicolás es director de la consultora Economía y Energía, se ha desempeñado como vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF Sociedad Anónima entre el 2012 y el 2015 y fue subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el año 2012. ¿Dije bien? Bueno, hacemos una apreciación global primero del programa con Gledys y después ya empezamos a charlar nosotros. Perfecto, ¿sí? gracias. Gledys, todo tuyo. Tarifas y Vamos. subsidios. ¿Se sostiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, programa que va, o la pregunta que va a atravesar nuestro programa? Seguramente. Bueno, vamos a recordar algunas cuestiones básicas porque no todo el mundo lo tiene tan presente. Y se escucha hablar, Fondo Monetario, subsidios, tarifas energéticas, ¿qué relación hay entre una cuestión y la otra? A ver, el Fondo Monetario es uno de los principales acreedores de la Argentina en este momento. Entonces, sí, como entidad acreedora, y no estoy haciendo ninguna consideración ni ética ni política, como una entidad acreedora, lo que le preocupa es que su deudor, en este caso Argentina, tenga los recursos suficientes necesarios como para repagar un préstamo muy importante, muy voluminoso, que ahora se acaba de reformular bajo un acuerdo de facilidades extendidas. O sea, así se asegurarse llama. que esta vez se van a cumplir las metas. Bueno, exactamente. Digamos que el país deudor, en este caso Argentina, va a tener los fondos suficientes como para pagarle. Bien. Por eso es que el acuerdo también incluye algunas pautas específicas de organización económica. Claro. Una de esas pautas está directamente ligada al tema energético. ¿Por qué? Porque los subsidios son una de las mayores cargas en este momento fiscales, uno de los mayores problemas macroeconómicos. En términos muy globales, todos los subsidios a toda la energía el año pasado insumieron algo así como unos 11.000 millones de dólares. Sí, mucho Si Argentina, dinero. mucho dinero. Si Argentina no recorta, es difícil que tenga recursos para derivar a otros conceptos, entre ellos el pago de la deuda. O sea, Acá hay un energía y subsidios como idea fuerza primera, fundamentales para este acuerdo que se llevó a cabo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Una de las pautas acordadas con el fondo es bajar, o uno de los compromisos formulados ante el fondo es reducir los subsidios un equivalente, lo vamos a dar no en números, sino en relación al Producto Bruto Interno. Es una medida, un 0,6% del Producto Bruto Interno. Ahora, para que eso ocurra, hay que si el Estado va a subsidiar menos el precio de la luz y el gas, alguien tiene que pagar. Claro. La contrapartida es un aumento de tarifas. En este momento nosotros nos estamos preguntando si es posible sostener ese acuerdo con el fondo con esta pauta de reducción de los subsidios. Porque con los ajustes de tarifas que están planteados hasta hoy,
eso parece que es una meta imposible, inalcanzable y bueno, y tendrá sus consecuencias. ¿Qué va a decir el fondo? Exactamente, vamos a recordar muy en términos generales. A ver, hoy hay aumentos ya con todas las formalidades del caso para que la luz y el gas aumenten, por lo menos en el área metropolitana, un 20%. En principio, eso ya está. Como mínimo un seguro. 20%. Eso ya está, ya se cumplieron con las formalidades para que eso ocurra y es producto de dar ajuste de distinta envergadura a los distintos eslabones de la cadena, claro, al que produce, en un caso energía eléctrica, al que transporta, al que distribuye, pero en promedio para el residencial, para el usuario residencial, se representa eso. Después, desde Presidencia se anunció algo que también impacta en las tarifas y que implicaría un ajuste adicional. ¿Por qué? Porque la idea es, a partir de mediados de año, que haya una especie de segmentación. El 10% de más ingresos pagaría la tarifa plena, no tendría subsidio, y el resto tendría un aumento diferenciado. Si es beneficio de la tarifa social, hasta un 40% del coeficiente de variación salarial. Si no lo es, el aumento se duplicaría. A ver, esto significaría que a ese 20% los usuarios, distintos según si son beneficiarios de una tarifa social, tendrían que enfrentar un aumento adicional. Aún con este aumento adicional que todavía veremos, porque hacen falta cumplir formalidades como convocar audiencia pública para valer este ajuste, no hay acuerdo cerrado dentro del gobierno para aplicarlo, etcétera, etcétera. Pero aún con este aumento, el acuerdo con el Fondo Monetario no se podría cumplir. Los subsidios no se podrían reducir en la envergadura que se planteó. ¿Y por qué? Bueno, porque las tarifas van subiendo, pero el costo de la energía sube más. Y acá tenemos un cuadro que está extraído de un análisis justamente de Nicolás Arceo, así que el autor ahora va a poder corregir cualquier interpretación nuestra sobre esto. Pues fíjate, un costo fundamental de los productos energéticos de la energía es el gas, porque el gas no solamente se consume directamente el gas, sino que sirve para la producción de energía eléctrica. Si es más caro el gas, es más cara la energía eléctrica. Y Argentina importa bastante. La idea o una proyección es que si el gas importado se mantiene en un nivel de $30 el millón de BTU, más o menos los niveles actuales, ahora Arceo nos va a precisar o actualizar ese valor, Argentina tendría que importar más de 4.000 millones de dólares respecto a lo que importó el año pasado. Y estamos hablando solo de uno de los componentes de los costos de la energía. Entonces, eso ya te va indicando un camino ascendente que se hace más empinado todavía si pensamos en una devaluación del peso. Es decir, todo indica que los subsidios van a seguir siendo más altos, aunque las tarifas suban. Bueno, Gledis, todo dicho, vamos a empezar a hablar con Nicolás. En principio, ¿algo para agregar de todo esto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El primer comentario es que todos estos números eran antes del conflicto Rusia-Ucrania y claramente el conflicto Rusia-Ucrania disparó aún más los precios internacionales del GNL y los combustibles líquidos. Y digamos, Argentina terminó importando la semana pasada 8 cargamentos de GNL a un precio promedio de $39 por millón de BTU, ¿no? Digo, con lo cual el déficit o el incremento de las importaciones durante el año 2022 va a ser aún más significativo y claramente va a depender de cómo evolucione el mercado internacional, centralmente a lo largo de los próximos 3 o 4 meses. Claro, ahora lo notable es cómo la energía se convierte en protagonista del acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, claramente, digo, la energía va a ser un elemento determinante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De todas formas, la meta de reducción, digamos, el gobierno en la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que planteó es una reducción de los subsidios a la energía en 0,6 puntos porcentuales del PIB durante el año 2022. De todas formas, eso no es una meta cuantitativa del programa. ¿Qué quiero decir con esto? Si Argentina no cumple con eso, no implica que tenga que solicitar un waiver al Fondo Monetario Internacional en la revisión de junio, pero claramente el aumento de subsidios lo que va a impactar es en una meta cuantitativa que sí se comprometió el gobierno argentino, que es alcanzar un déficit primario de 2,5 del producto. Perdón, Nicolás, ahí es lo que nosotros lo mostramos, no alcanzamos a explicarlo, que es un cuadro con alguna conjetura
lectura de cuánto deberían aumentar las tarifas este año para poder atenerse a esa pauta de acuerdo con el Fondo Monetario, que vos bien lo decís, no es tan importante por el monto de los subsidios en sí, sino porque eso impacta en el déficit fiscal, en la salud de las cuentas públicas. Sí, más allá de hablar de porcentajes, que son porcentajes muy significativos con el aumento de los precios internacionales, si no se producen nuevos incrementos de la energía a lo largo del año 2022, se mantienen los precios actuales y se mantiene la programación de combustibles, de importación de combustibles que realiza el gobierno federal a través de la programación semestral de CAMESA. Uno lo que estimaría es que los subsidios van a aumentar significativamente durante el 2022 a cerca de 17.000 millones de dólares, y esto lo que representaría es 2,9 puntos del Producto Bruto Interno en subsidios a la energía. Es decir, en vez de bajar 0,6, el impacto de los precios internacionales lo que está determinando es un incremento en el déficit del sector energético en 0,6 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, que los subsidios van a ver si yo interpreté mal, sí. Los subsidios se incrementarían un 70% en dólares, aproximadamente, o un 60% en dólares. ¿Llegarían a 17.000 millones de dólares este año? De mantenerse los precios actuales y los niveles de importación planificados, sí, hay muchas variables en discusión a lo largo de los próximos meses. Esta estimación hace 3 meses nos daba, antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, daba alrededor de 14.000 millones de dólares, ¿no? Digo, es un escenario a nivel internacional de precios muy inestable. A lo largo del último mes, el costo del GNL pasó de 20 a 100 dólares por millón de BTU, bajó a 40, después a 35, ¿no? Digo, es un escenario claramente muy volátil, pero claramente de mantenerse estos precios internacionales, los subsidios a la energía durante el año 2022 se van a incrementar. Nicolás, a ver, tengo una pregunta más llana, ¿no? Que por ahí también se hace la gente. Después de tantos años de subsidios, hay falta de combustible. ¿Por qué llegó a esta situación la Argentina teniendo tanta riqueza debajo de su suelo? Es una buena pregunta y difícil de contestar. Yo creo que el punto central es Argentina no tiene una política de Estado de largo plazo en materia energética, y a lo largo de las últimas décadas lo que tuvimos es una política energética bastante pendular, ¿no? Desde con fuertes oscilaciones, y eso claramente complicó el aprovechamiento y el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos en Argentina, y en particular los recursos de Vaca Muerta, ¿no? Digo, Vaca Muerta hoy tiene recursos, no reservas, claro, pero tiene recursos para abastecer 200 años de consumo interno de gas natural y 100 años de petróleo, ¿no? Digo, Argentina tiene la posibilidad hoy de no estar penando en términos de importación, sino en convertirse en un exportador significativo de hidrocarburos a lo largo de la próxima década. Y lo que hay que tener claro, a mi entender, es la transición energética lo que determina es o nos apuramos para desarrollar esos recursos o no los vamos a poder desarrollar, ¿no? Porque digo, podemos discutir cuándo va a caer la demanda de fósiles a nivel internacional, claro, pero claramente vamos hacia ahí. Ajá. Bueno, hoy esa desaceleración es como que morigeró a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y todos volvieron a los hidrocarburos. Digo, sí, este paréntesis que se da por un hecho eventual que va a prolongarse en el tiempo. A ver, es difícil de estimar, y el conflicto va más allá de Rusia y Ucrania. Ya había en la pospandemia una recuperación muy significativa de los precios de los hidrocarburos, y a nuestro entender hay un factor disruptivo con respecto a lo que había pasado en las últimas décadas, que es la conformación de OPEP ampliado, que es la alianza entre Arabia Saudita y Rusia para nivelar los volúmenes de oferta a nivel internacional. Esto cambió el escenario petrolero mundial y hubo una recuperación muy significativa de los precios, que ahora se exacerbaron en el marco del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Supongo que mañana se soluciona Rusia-Ucrania, no es que va a haber un derrumbe pero muy significativo de los precios. Van a bajar, pero uno lo que supondría es que se van a mantener los niveles post-pandemia, del año 2021, en donde estaban altos respecto a lo que se había verificado en los últimos 5 o 6 años. Claro. Sí. Nicolás, pensando en esto, ¿no? En el presunto caso que se mantenga el cuadro de situación actual que te permite pronosticar que los subsidios este año van a llegar a 17.000 millones de dólares. Hay funcionarios que dicen, bueno, podemos solucionar eso con un ingreso adicional de los dólares del campo. Yo te pregunto, ¿es razonable apostar a que los dólares del campo van a ser suficientes para atender las demandas de más importaciones de energía? A ver,
En términos de importación, nuestra proyección de balanza comercial energética para el 2022 nos da un déficit en torno a los 5.000 millones de dólares. Esto marca un cambio con respecto a los últimos 3 años, en donde la balanza comercial energética había estado prácticamente equilibrado. Respecto a si esto lo compensa el campo o no, me supera la respuesta. Si uno agarra las consultoras especializadas, lo que observa es mejoras de 1.500 millones de dólares en los ingresos del sector agropecuario calculado por la Bolsa de Cereales de Rosario, y en la otra punta una estimación de IERAL en donde la recuperación, el aumento de las exportaciones agrícolas llegaría a los 6.600 millones de dólares. En algún punto intermedio debe estar la realidad y buena parte del déficit energético sería compensado por la mejora de los precios agrícolas. Ahora no sabría decirte con precisión en qué porcentaje. ¿En qué parte? Vos, perdón, pero yo te quiero volver a algo. Entiendo que es muy difícil dar un porcentaje preciso, pero creo que en tus estimaciones de hace un tiempo habías calculado que para sostener la misma situación que el año pasado a nivel de subsidios en relación al Producto Bruto argentino, las tarifas hoy tendrían que aumentar un 80%, las tarifas de luz y de gas, más o menos en promedio. ¿Es factible pensar que ese sería un piso de aumento para, insisto, para cumplir con este objetivo de ese aumento de 80% de las tarifas era el requerido para mantener la incidencia en el producto relativamente inalterada, para mantener los subsidios en dólares inalterados y bajar la incidencia en el producto en una economía que el PIB en dólares se incrementaría. Claramente el impacto de la guerra Rusia-Ucrania y el aumento de precios, ese porcentaje lo eleva y lo eleva sustantivamente por encima del 130%. Wow. De todas formas, me parece que la discusión hoy en términos de subsidios no se puede concentrar solo en la visión de este año, ¿no? Digo, Argentina necesita ir recuperando tarifa para ir bajando subsidios en el largo plazo, y la reducción de subsidios va a ser un proceso que va a llevar 2, 3 o 4 años, ¿no? Digo, no es algo que se va a poder hacer en un plazo acotado de tiempo. Y más o menos se calcula cuánto aportaría lo que sería la segmentación de los usuarios a reducir los subsidios energéticos. Mira, nosotros no tenemos estimaciones, claramente ahí hay un montón de sutilezas en el 10% que paga tarifa plena según costo de suministro externo, solo costo de suministro. Digo, hay un montón de letra chica que falta como para poder hacer una estimación real del impacto de la quita de subsidios en el decil de mayor ingreso. Claro. Digo, falta detalle. Pero hay una herramienta técnica, una vara que permita distinguir a ese decil, al 10% de la población de mayores ingresos. Mira, ¿El yo Estado no sé, dispone de eso? El Estado dispone de la base del CINTIS y de distintas herramientas para identificar segmentos de la población. Hay bastantes países a nivel internacional que realizan segmentación tarifaria. En Cono Sur, un ejemplo es Colombia. Digo, ¿qué quiero decir con esto? ¿Se puede avanzar en una segmentación tarifaria? Sí, claramente sí, y todos los mecanismos son perfectibles, pero digo, se podría avanzar en una segmentación, ya sea por ingreso o por localización geográfica. Eso te iba a preguntar, ¿el criterio más genuino cuál debería ser? A ver, en general a nivel internacional lo que se utiliza es localización geográfica, ¿no? Digo, suponiendo que la localización geográfica es un proxy del ingreso disponible de los hogares, con mecanismos de salida como tarifa social, ¿no? Digo, una viejita que vive en el medio de Barrio Norte, le das la posibilidad de acceder a tarifa social. En general el método más fácil de aplicar y más rápido es por localización geográfica y no por cruce de base de datos para identificar al usuario real del medidor, ¿no? Porque digo, el problema que hay en la Argentina es la base de datos de medidores está completamente desactualizada. Está a nombre de otro. Está a nombre de, digo, lo que nos pasa en todas nuestras casas, tal cual, ¿no? Tal cual, sí. Digo, ahí... Nunca se hizo el cambio de titularidad. De titularidad, es todo un lío. Entonces es muy difícil que eso funcione. Digo, la localización geográfica evita ese problema, tiene un grado de precisión claramente menor. Claro. ¿Qué invierno vamos a tener? Teniendo en cuenta que ya hay un acuerdo entiendo que hay un acuerdo con Bolivia para que no pasemos frío. Pero hablo del usuario particular y de la industria.
A ver, creo que tenemos un escenario mucho mejor del que uno visualizaba hace 40, 30 días cuando se desencadenó el conflicto con Ucrania. Argentina compró una parte muy reducida, 8 cargamentos de GNL, y cambió la estrategia de abastecimiento hacia mayor cantidad de gasoil para el abastecimiento del sistema de generación eléctrica, y Bolivia es una excelente noticia en términos de volúmenes. ¿Esto qué implica? ¿Hay riesgo de corte en el segmento residencial durante el invierno? A mi entender, no. ¿Hay posibles cortes en el segmento industrial? Sí, y va a depender de la estrategia de compra que define el Estado argentino a lo largo del próximo mes y medio, ¿no? Claro. Bueno, un poco lo que decía en congruencia el vasco de Mendiguren, quien estuvo la semana pasada aquí, ¿no? Por lo tanto, me parece que el título es domicilios, vos no creés que vayan a tener inconveniente, industrias, comercio, dependiendo de cada uno. Ahí también hay un criterio. Comercios no, me parece que lo que está en discusión es si va a haber cortes o no a la gran industria en alguna semana particular con temperaturas particularmente frías, y esto va a depender de lo que termine comprando el gobierno argentino en el mercado internacional, y también por un fenómeno de temperatura, ¿no? Claro. Hubo cortes a grandes industrias a lo largo de los últimos años, no es algo nuevo. Claro, da la impresión que que el problema puede venir más por el lado fiscal, porque crecen los subsidios, o por la economía particular, porque las tarifas puedan subir de una manera que impacte negativamente la economía comercial, industrial o residencial, pero no que haya una crisis de abastecimiento y que vaya a haber un faltante que resulte crítico, que pueda producir un parate en la industria, ¿no? Sí, coincido. No veo un parate generalizado por falta de gas natural en el invierno. Sí puede haber cortes en el segmento industrial. Sí, perdón. No, hay una cuestión macro, pues está muy demorada una norma en el Congreso para estimular las inversiones en hidrocarburos. Una norma que, entre otras cosas, le daría la facilidad de disponer de parte de las divisas que se generen con exportaciones. Muy discutida, muy demorada. Tu percepción, vos sos un hombre bastante escuchado en el sector, ¿cuál es tu percepción de esa norma? ¿Podría ser que finalmente vea la luz? ¿Podría ser que haya alguna disposición particular para el sector y no haga falta una ley del Congreso ni un decreto para estimular a la industria? A ver, es una pregunta difícil de responder. Centralmente la divido en dos partes. Hay problemas puntuales de la industria como pago de ganancias, actualización de impuestos a los combustibles líquidos, que se requiere un rápido tratamiento para dinamizar las inversiones en el sector. Más de largo, lo que creo es que lo que se necesita es definir una política de Estado en materia energética de largo plazo, y esto lo que implica es acuerdos entre oficialismo y oposición para diagramar una política energética que trascienda los 4 años de cada periodo, ¿no? Me parece que va a ser la única forma de estimular significativamente la inversión, y lo que se necesita son mecanismos taxativos para la definición de los precios locales de la energía y de los criterios para definir los excedentes de exportación. Que estamos con una ley del año 67 que claramente no sirve en el contexto actual. Y en estos meses de incertidumbre, lo que fue en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿se frenaron proyectos de inversión? No. Lo que vino pasando a lo largo de los últimos 2 años es una fuerte recuperación de la inversión en el sector de gas natural en el marco del Plan Gasar. Y Vaca Muerta se siguió desarrollando. Argentina el año pasado incrementó la producción de petróleo interanualmente un 14%. Está bien que era con respecto a un 2020 muy bajo, pero la producción viene creciendo fuerte, y viene creciendo fuerte centralmente a partir de la reinversión del cash flow, dicho en castellano, de la plata que generan las propias petroleras en la operación. Pero no hubo grandes decisiones de inversión y de ingreso de inversión extranjera directa a lo largo de los últimos años, y eso es lo que necesita Argentina. Eso, claro. No hay lluvia de dólares, no hay ingreso de capitales extranjeros, que es lo que siempre se intenta seducir. En realidad son dólares, o es dinero que no puede salir, que el cepo financiero hace que tenga que reinvertirse más allá de la posibilidad del negocio. Sí, pero veamos el lado positivo. Es cierto que no pueden salir, pero podrían estar
dedicándose esos fondos a la actividad financiera, y hoy lo que está mostrando Vaca Muerta es que tiene un nivel de rentabilidad que hace atractiva la inversión. Y se conectaron un nivel de pozos significativo, ¿no? El año pasado 16 pozos de no convencional por mes. A ver, según la visión del gobierno, con $58 el barril de petróleo es suficiente para desarrollar e invertir, y con $3,5 el millón de BTU. Es decir, con precios actuales, los productores que operan en la Argentina tienen una situación muy próspera. ¿Coincidís con eso? A ver, yo creo que más allá de la rentabilidad absoluta que marque eso, hay un problema de rentabilidades relativas. Argentina compite con otros países y con otras cuencas productoras para atraer inversión extranjera directa, y los niveles de imposición o de descuento sobre el precio internacional en muchas economías son menores, y esto lo que se traduce es en menor ingreso de inversión extranjera directa a la Argentina. Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, me parece como otra fuerza importante, políticas de Estado a largo plazo, que es lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Más allá de que puedan cambiar los gobiernos o el tinte político, es lo que nos va a dar, o lo que nos hubiese podido dar, en este caso, la posibilidad de autoabastecernos, de exportar, y que hoy nos encuentra en esta situación que vos bien describiste. O sea, debe haber un punto de inflexión en donde estas políticas abarquen todas las posibilidades que tiene la Argentina en materia energética. Sí, claramente, y creo que eso tarde o temprano se va a dar, ¿no? Digo, el potencial que tiene Vaca Muerta implica que Argentina pueda morigerar o eliminar su restricción externa a lo largo de la próxima década a partir del desarrollo de la producción hidrocarburífera, ¿no? Digo, si suponemos que se desarrollan solo el 50% de los recursos de Vaca Muerta durante las próximas 5 décadas, implicaría exportaciones por $33.000 millones de dólares. ¿Solo anuales. con el 50 de lo que Solo con el 50, y suponiendo un petróleo a 70, ¿no? Digo, y un gas a 7. Sí. Digo, el volumen de recursos que hay en Vaca Muerta es muy significativo y puede cambiar el sector externo argentino. Claramente hay un desafío, que es ese desarrollo se tiene que dar lo más rápido posible, porque viene la transición energética a nivel internacional, tarde o temprano. Si no, nos quedamos con el tesoro en el subsuelo. Exactamente. Claro. Bueno, y hemos llegado al final de otro programa de Energía Latam. Gracias, Nicolás Arceo, por haber estado aquí. Cledis, nos vemos la próxima semana. Seguro. Bueno, seguro, con mucha seguro. información queremos agradecer también a ED Makeup. Acordate, podés encontrar sus productos en edmakeup.com. Si esto les gustó, próximo domingo a la medianoche, aquí estaremos en Energía Latam. Chau, buena semana.